Bienvenidos a Gus Bazán, el podcast. Aquí podrás encontrar entrevistas, herramientas y metodologías que te ayudarán a desarrollar estrategias de crecimiento personal y empresarial. Bienvenidos. Te quedas con Gus Bazán, Business Coach. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de Gus Bazán, el podcast. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Cada vez que tengas a bien compartirnos, cada vez que tengas a bien comentarnos, por supuesto que se te agradece bastante. Nos encanta que las personas nos den feedback de todo lo que estamos grabando y compartiendo para los empresarios. Y bueno, ahora en esta nueva temporada quiero iniciar compartiéndote cosas prácticas que, bueno, a lo largo de los años hemos venido observando en las organizaciones, en las empresas, y que eventualmente creemos que te pueden servir bastante el hecho de que puedas reflexionar sobre ellas y ver cuáles son algunas posibles soluciones, cuáles son algunas herramientas, cuáles son algunos conocimientos que te pueden aportar valor para lo que seguramente tú estás viviendo en tu empresa, en tu organización, porque hemos visto que todas las organizaciones tienen cosas en comunes, aunque cada organización es única, es irrepetible. También es cierto que cada organización finalmente entra dentro del contexto, pues, de la vida y del contexto de una organización. Es decir, van a vivir cosas en común, pero también van a vivir cosas muy peculiares. Cada organización tiene contextos distintos, historias distintas, situaciones distintas, pero tiene cosas en común, tiene problemáticas que se están viviendo a mayor o menor medida, y también, según el tiempo que tenga tu organización, digamos, si es una organización recién nacida, una organización haciendo la analogía con una persona, un bebé, digámoslo así, o si es un niño, o si es un adolescente, o si ya es una organización madura, o eventualmente incluso algunas organizaciones, casi prácticamente podríamos decir que como la vida, pues tienen un ciclo normal, digamos, tienen varias etapas, un nacimiento, una madurez. Se esperaría que hubiese una larga vida, pero también pues todas eventualmente también mueren. Es un ciclo, digamos, natural en las organizaciones. Aunque en cada etapa hay cosas distintas, también hay cosas que se viven en común. Hoy te quiero decir que en esta nueva temporada vamos a ir desarrollando estos temas, pero los vamos a ir conectando. Entonces hoy te voy a poner la introducción de los distintos temas que vamos a ver durante varios episodios, como si fueran piezas de un rompecabezas que tú vas a ir integrando. Las vamos a hacer cortitas, pero en el conjunto vas a poder ver un mapa, vas a poder ver un framework que te va a permitir tomar decisiones, que te va a permitir aprender, que te va a permitir tomar conciencia y decidir qué hacer con estas situaciones que quizás muy probablemente estés viviendo. ¿Qué sucede en las empresas? ¿Cuáles son los principales temas que nosotros vemos? Primero, las empresas pocas veces tienen una estrategia empresarial. Las empresas pocas veces trabajan en una estrategia, digamos, técnicamente hablando, bien fundamentada. Muchas empresas, muchos líderes no saben ni siquiera qué es estrategia empresarial. No lo tienen claro. Confunden qué es la estrategia empresarial con un montón de cosas que no son estrategia empresarial. Y sin duda uno de los errores, de las fallas, de las deficiencias más comunes, pues es precisamente eso, el no tener una estrategia bien definida, bien establecida. Y además, los que llegan a desarrollar algo cercano a eso, no tienen un foco o un enfoque en la estrategia, es decir, la van cambiando, la van mutando, no le dan el tiempo suficiente para que cuando sí la tienen, se vaya consolidando. Se pierden, valga la expresión, en el camino. No tienen entonces un marco de decisión tan claro y digamos que van actuando, van haciendo, y muchas veces las urgencias, casi en todos los casos, pues entran como este remolino de las urgencias y de repente se van perdiendo. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que esa pérdida de estrategia, la ausencia de ella o la pérdida del foco estratégico, pues nos genera un montón de problemas, un montón de ineficiencia, de gasto de energía, de gasto de recursos, un montón de caos, nos genera un montón de desperdicio financiero y en muchos sentidos desperdicios. Y digamos que este tema de la estrategia empresarial y el foco estratégico
sería uno de los elementos de estas piezas del rompecabezas o estas piezas del framework que vamos a ir trabajando en los próximos episodios. Va a ser uno de los que más vamos a desarrollar. A través de los siguientes episodios yo te voy a ir diciendo qué es estrategia, qué no es, cómo cuidarla, qué tipos de estrategia hay, por qué es importante la estrategia, cómo cuidar que a lo largo del tiempo no se pierda ese foco estratégico, cuáles son las repercusiones de no llevar una estrategia, que seguramente tú las vas a identificar cuando te las vayamos poniendo sobre la mesa en este podcast. Entonces va a haber una serie de episodios que uno de los temas centrales, que es parte de este como framework que ahorita te voy a ir explicando, vamos a desarrollar en los siguientes episodios. Van a estar todos interconectados y tú vas a ir viendo claramente por qué es importante cada uno de estos elementos de este framework para la excelencia empresarial, para la excelencia organizacional. Entonces el primero es tener un foco estratégico y tener una estrategia. El segundo, que también es muy común en las organizaciones, el ver que hay muchos problemas ahí, muchas deficiencias, mucha falta de conciencia, es pues desde el tema de las mediciones, toda la parte de cómo medir que voy bien. Imagínate que si tú no tienes bien la estrategia, imagínate, valga la analogía, es que no tienes un rumbo y por consecuencia no sabes si vas bien o no, ¿no? En sencillo, no tienes una referencia, no tienes un faro que te orienta y además no tienes mediciones en el camino, ¿no? Eso va muy ligado, una cosa va ligada con la otra. Tampoco a veces te das cuenta que es muy común que no diseñan claramente cuáles son los medios para llegar a ese destino, a esa tierra prometida que se define dentro de la estrategia. No solo las mediciones, sino no se alinean esos medios, no se diseñan bien esos medios, y esos medios pueden ser pues un portafolio de iniciativas, un portafolio de proyectos, pueden ser diferentes acciones que van encaminadas a lograr, digamos, llegar a ese punto B desde el punto A en el que me encuentro. Y también no solamente pasa que no tenemos estas mediciones de las que les decía, ni solamente estos medios, sino que eventualmente los líderes en ese camino, al no tener estos como instrumentos y al no tener esta estrategia, pues se pierden en ese camino, ¿verdad? Y eso genera un montón de problemas y un montón de desperdicios que iremos viendo a lo largo de estos próximos episodios. Te estoy delineando las piezas que vamos a ir desarrollando episodio por episodio. La tercera es que derivado de eso y otras cosas, no hay un alineamiento estratégico. ¿Qué significa esto? Que cuando hay niveles organizacionales, cuando hay departamentos, cuando hay unidades de negocio, dependiendo tu caso, depende tu tamaño de empresa, la edad que tenga, el giro, el sector, en fin, no hay una alineación, ¿verdad? Entonces, imagínate en sencillo, departamentos, líderes, áreas que están apuntando a diferentes objetivos, a veces muchos, a veces no alineados precisamente. Imagínate todo lo que eso genera, ¿no? Un exceso de caos en la organización. Y ese exceso de caos genera un montón de problemas. Ya de por sí vivimos en un entorno que tiene mucho cambio, ¿verdad? Vivimos en un entorno cuyo cambio es constante y cada vez es más rápido y las magnitudes son más importantes. Entonces, al no tener una estrategia, al no tener un tablero de indicadores, un portafolio de iniciativas claras alineadas a ello, y al no bajar la estrategia y volverla operativa, pues imagínate cómo todo eso aumenta el caos de una organización y los problemas y los dolores y las consecuencias de esos problemas en la organización. Eso genera a veces una sensación de desesperación, mucho trabajo, pocos resultados, desenfoque, dispersión, conflicto, tensión, un conflicto destructivo, no un conflicto constructivo, y eso te lleva a tener una organización que tiene un bajo desempeño, mucho desperdicio y obviamente imagínate el impacto financiero que eso eventualmente puede tener. Te estoy dando, vuelvo y repito, los elementos de este framework que iremos desarrollando paso a paso, punto a punto, para que tú puedas ir conectando con ello y puedas ver primero, tener conciencia de dónde te encuentras tú y tu organización, y desde ahí ir construyendo acciones que yo te voy a ir, por supuesto, aportando. Siempre repitiendo, voy a repetir mucho esto, que yo te voy a dar el framework genérico, digamos, el framework base, ¿no? Como un framework que es. Tu caso es un caso único e irrepetible y tendríamos que ver cómo aplica, a qué grado y qué es primero
en cada caso, porque cada caso va a estar viviendo circunstancias totalmente únicas e irrepetibles. Entonces, hasta ahí llevamos estos primeros 3 elementos de este framework, estas 3 dimensiones, estas 3 piezas. La cuarta dimensión es que se requiere sí o sí crear una cultura de ejecución en la organización. Que esa es otra de las cosas que más vemos nosotros como un común denominador, ya sean empresas pequeñas o grandes. La cultura, la falta de una cultura o el nivel de la cultura en cuanto a ejecución se refiere, pues vaya, tenga muchas áreas de oportunidad, muchos problemas, muchas deficiencias a diferentes grados. La cultura de ejecución implica cosas muy concretas. Una de las cosas que sucede comunes es que hay tantos objetivos porque no hay alineación, como no hay estrategia o se cambia mucho. Entonces imagínate a nivel de la alineación que tú estás buscando para cuando buscas ejecutar, pues obviamente imagínate que esto es como energía que se está fugando, y al no tener una energía bien dedicada, una atención bien enfocada, al no tener claras las prioridades y al no tener esta orientación y esta mentalidad de ejecución, pues difícilmente puedes hablar de que vas a lograr una transformación o vas a lograr una mejora o solucionar problemas de una mejor forma. Entonces vamos a trabajar varios episodios en cada una de estas piezas, y en el de ejecución, en la cultura de ejecución, pues va a ser uno de los más importantes. Decían por ahí algunos especialistas muy famosos, si mal no recuerdo era Peter Drucker, que la estrategia es importante, pero la cultura se desayuna a la estrategia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente, por muy buena estrategia que tengas, si no tienes una cultura de ejecución y una disciplina de ejecución, un hábito de ejecución, difícilmente vas a lograr el resultado que planeas, digamos, desde la estrategia. Entonces, el cuarto elemento del framework es la cultura de ejecución. Todo esto nos lleva también a un quinto elemento, que es la agilidad de la organización. Hoy más que nunca, como vivimos en entornos cambiantes, dinámicos, en donde estamos viviendo cambios de todo tipo, climáticos, económicos, sociales, políticos, la tecnología está cambiando, y está cambiando, como lo saben, a una velocidad cada vez más rápida. Entonces los ciclos son más cortos. En fin, en general, se requiere hoy más que nunca tener una cultura de innovación y una cultura ágil, una cultura de cambio, una cultura flexible. Fíjense lo interesante que es esto, porque por un lado tú tienes muchas probabilidades de que eso te lleve al caos, pero por el otro lado, el balance, digámoslo así, la estabilidad, el orden, la estructura, si la llevas a un polo, digamos, radicalmente opuesto, muy cargado a lo contrario, lo que vas a generar es rigidez. Entonces no va a haber una cultura ágil, adaptable, flexible. Entonces hoy en día se requiere que las organizaciones sean una combinación, un equilibrio, que tengan disciplinas, que tengan hábitos, salud, para que dentro de este balance de lo que es el cambio y de la innovación y de la adaptación al cambio, de la agilidad, también tengamos estructura, también tengamos alineación, también tengamos una estrategia, tengamos un cascadeo, digámoslo así, de lo que estamos viendo en la estrategia. Entonces es importante que cuidemos estas dos fuerzas de cambio, de innovación, pero también de estructura, de orden, y en ese balance, en este framework, iremos viendo cómo se aporta esto y cómo coexisten estos elementos, ¿verdad? Cómo se da desde la estrategia, desde la parte comercial o la dimensión comercial, los procesos, las capacidades y los recursos, y cómo todo tiene que estar alineado para que haga sentido dentro de una organización. Este framework que te estoy describiendo lo iremos abordando punto por punto en cada uno de los siguientes episodios. Y bueno, todos los métodos o la gran mayoría de los métodos que yo he visto a lo largo de muchos años de carrera tienen un patrón muy similar, ¿verdad? Tienen un patrón que se basa, de hecho, en la investigación científica, ¿verdad? Es un ciclo. Hay muchas herramientas metodológicas que tienen el mismo patrón. Algunos le llaman de una forma, otros le llaman de otra forma, otros tienen 5 niveles o 5 pasos, otros tienen 6, otros tienen 4, pero todos tienen el mismo comportamiento en cuanto a que es algo iterativo, es algo que tiene un retorno
para poder tener un ciclo de mejora. Algunos le llamarán mejora continua, algunos le llamarán el ciclo de Deming, algunos utilizarán conceptos más modernos como Lean Startup o otros elementos, o Design Thinking, por ejemplo. Habrá distintas herramientas, distintas modas, distintos autores, distintos consultores promoviendo distintas metodologías, pero todos tienen en común el que eventualmente hay una iteración, un retorno, un ciclo, un bucle que te permite mejorar, que te permite afilar, que te permite mantenerte entrenado, que te permite aprender, que te permite regresar, mejorar y otra vez y otra vez. Entonces, todo framework de gestión, de cambio, necesariamente va a tener este elemento y nosotros no somos la excepción porque por algo pasa esto, ¿verdad? Las organizaciones están siempre evolucionando y buscando cambiar y el cambio pues de hecho está sucediendo todo el tiempo, cambios internos y cambios externos. Por lo tanto, digamos framework lo que te va a proporcionar es los elementos, pero también te va a proporcionar la mejora, el ciclo continuo. Entonces, a través de estos elementos que iremos, vuelvo y repito, comentando y desarrollando en cada episodio, te voy a ir dando los elementos, las piezas, digámoslo así que este es como el temario general, lo vas a ir viendo, lo vas a ir escuchando a lo largo de los siguientes episodios. Este framework no es una receta fácil, no lo es. No es tampoco un atajo a algo. No lo veas como luego algunos que comunican de que, bueno, estos son hacks o estos son trucos o estos son caminos fáciles y rápidos. No es eso. Esto es un framework que te va a permitir de manera dinámica y constante mantenerte a ti y a tu organización enfocada y alineada y trabajando constantemente. No es una cuestión estática, es un conjunto de buenas prácticas y es un conjunto de principios que son dinámicos y que no terminan. Siempre estás evolucionando dentro de ellos. La excelencia es algo que estás buscando, estás viviendo dentro de este flujo. No esperes que yo te vaya a dar estas recetas mágicas, entre comillas, sino te voy a dar los elementos que son principios, que son duraderos y que independientemente del giro y el sector, son elementos importantes. Si bien es cierto que hay temas que van cambiando, porque esto, como te digo, siempre está sucediendo, hay otros que se mantienen relativamente estables en el tiempo y estos elementos los vas a ver hoy y ya que si tienes experiencia en los negocios seguramente vas a ir confirmando lo que te estoy diciendo y sabrás en carne propia que efectivamente no es un tema sencillo y que tú cuando vayas escuchando esto vas a decir, y no me vas a dejar mentir, vas a decir, efectivamente, así es lo que realmente sucede, ¿no? No lo que a veces algunos, desde el pensamiento incluso mágico, van a decir en algunos contenidos y en algunas participaciones en algunas plataformas o en algunos medios. Es muy importante decirte que esto se vuelve un conjunto de prácticas, un conjunto de hábitos que tienes que estar desarrollando y entrenando constantemente. Cuando tú estás creando un cambio, se requiere mucha energía, porque digamos es como si fuera la fase de despegue de un cohete, ¿no? Imagínate que vas a despegar, entonces ahí requieres mucha energía, requieres mucha determinación, mucho compromiso. Es como cuando vas a crearte un nuevo hábito en tu vida. Es donde más disciplina necesitas, es donde más sales de tu estado de confort, es donde menos cómodo es, porque estás formando un nuevo hábito. Una vez que llegas a tener un hábito, de hecho, en los hábitos, la señal que te dan, o más bien la forma que tienes de darte cuenta de que de verdad es un hábito, es que ya no te cuesta tanto, si no entonces no es un hábito, ¿verdad? Los hábitos, una vez que los construyes, cuando logras esa masa crítica para lograrlos, digámoslo así que los hábitos toman vida propia, digámoslo así que los hábitos ahora te forman a ti y digámoslo así que ahora los hábitos te controlan a ti. La fase difícil donde requieres energía, poder, fuerza, compromiso, concentración, donde te sales de tu zona de confort, es justamente cuando necesitas formar un nuevo hábito. Una vez que se forma, el hábito se vuelve incluso muchas veces inconsciente. Los hábitos se vuelven inconscientes. Si no, entonces vuelvo y repito, no sería un hábito. Entonces este framework lo que te va a dar es al principio, si no lo tienes desarrollado, pues te va a dar un dolor de cabeza en el buen sentido porque vas a salirte de tu zona de confort, te va a exigir
pero solamente durante un tiempo. Una vez que logres establecerlos, este framework con todos los elementos, lo que va a suceder es que como digámoslo así, es como el cohete que ya sale a un área donde ya no hay tanta gravedad, entonces ya no requiere tanta energía, ya se hace, digámoslo entre comillas, fácil. No es que sea fácil, es que tú te volviste mejor, tu organización generó un cambio y después ya se vuelve un poco como este hábito que incluso ya lo vives de manera inconsciente. Bueno, amigas y amigos, entonces, vamos a estar desarrollando cada uno de estos temas para tu organización y tu vida como empresario, como empresaria, y espero que te aporten mucho valor. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio, donde iremos ya entrándole a cada uno de estos eslabones, de estas piezas, de este framework, y vamos a iniciar precisamente con la estrategia empresarial, que desde ahí empieza todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Esto fue Gus Bazán, el podcast, un espacio destinado a la innovación y el liderazgo, una producción de Félix Elorriaga para CentroTIC.mx, la casa del podcast en Morelia, Michoacán. Hasta la próxima.